Bien, ¿cómo están? Hoy quisiera continuar en este video la crítica a la ponencia de Darío Strachberg titulada Dios, que él dio en la Universidad Abierta. Es el cuarto video, el primero lo titulé La racionalidad del cristianismo, el segundo habla de la falsedad de la afirmación según la cual Dios es causa de sí mismo. El tercero también intento, no diría probar, sino afirmar y explicar por qué, en todo caso, una idea es fuerte, es viva, en la medida en que es capaz de tomar una forma institucional, ¿no? Porque parecería que una religión institucional, como la llama Darío, es por definición algo malo, ¿no? Mientras que en realidad es algo excelente, es algo excelente. Bien, hoy quisiera concentrarme en una frase que Darío utiliza como la mayoría de los detractores del cristianismo utilizan como un caballito de batalla para desestimar, desechar, despreciar en conjunto, digamos, toda la realidad de la iglesia y del cristianismo en general. Y esta frase pertenece a un cristiano, a Tertuliano, que fue un importante escritor cristiano del siglo III, que dijo: credo quia absurdum est, es decir, creo porque es absurdo. Tertuliano parece establecer una relación causal entre un objeto absurdo y el acto de fe. Relación causal me refiero, no sé, me gusta el chocolate porque es dulce, ¿no? La dulzura del chocolate hace que sea agradable al gusto. Eso es una relación causal entre el objeto y el determinado acto del sujeto, ¿no? En este caso sería que lo absurdo del objeto hace que el cristiano crea, lo cual es absurdo, como vamos a ver. Y sin embargo, es muy triste que los detractores del cristianismo, en lugar de describirlo en su realidad objetiva, tal como es, con sus virtudes y sus defectos, se agarren a palabras dichas, las saquen del contexto y las propongan como si fuese la doctrina de la Iglesia, ¿no? Lo cual es un disparate, pero sobre todo, desde el punto de vista intelectual y académico, es deshonesto, ¿no? Es como que yo, que no apruebo la doctrina marxista, dijese que, no sé, que los marxistas comen niños, ¿no? Hacen sacrificios humanos. No hacen. Bueno, literalmente no lo hacen, ¿no? Aunque podría ser hasta discutible, pero no hacen ritos, no hacen misas negras, no lo hacen. De modo que lo que quiero decir es que uno tiene que, en todo caso, debatir con la realidad del oponente, no con una caricatura, ¿no? Eso es lo importante, que entre caballeros, entre personas honestas, es importante debatir, discutir, ¿no? Oponerse, buscar en todo caso la verdad de las cosas sin caer en actitudes deshonestas como las que mencioné, ¿no? Porque esto de credo quia absurdum dice Tertuliano es una frase de Tertuliano en contra de cientos de miles de afirmaciones de la Iglesia que dicen todo lo contrario. Lo que quiero decir es que en esta frase Tertuliano no expresa ni la doctrina ni el sentir de la Iglesia.
En esta frase Tertuliano no está hablando en nombre de la Iglesia, porque no está hablando en nombre de la tradición de la Iglesia, ¿no? Y entonces una frase suelta de una persona que de repente tuvo una expresión exagerada o infeliz, o quizá fuera de contexto, se utiliza como, miren que ven, los católicos creen en cosas absurdas. Y esto es gravísimo, es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Porque lo absurdo es lo malo. Si es absurdo es malo. Y si es malo hay que suprimirlo, hay que rechazarlo. Es decir, los intelectuales que afirman estas cosas son los responsables después de que un grupo de patoteros queme una iglesia, ¿no? Porque ellos piensan que la única iglesia que ilumina es la que arde, ¿no? Pero esos chicos, patoteros, revolucionarios de extrema izquierda o anarquistas o lo que quieran, están siendo víctimas de intelectuales o de pseudointelectuales que enseñan estas cosas y que después los revolucionarios se encargan de aplicarlo. Esto lo digo porque esto ya pasó. En la historia de la Iglesia del siglo XX ha pasado en Rusia, ha pasado en México, ha pasado en España, ha pasado en muchas partes, ¿no? Donde hubo una gran cantidad de mártires cristianos que fueron suprimidos, reprimidos, precisamente porque eran identificados con el oscurantismo, ¿no? Nada más alejado de la realidad. Parece a mí que es algo muy serio que un profesor, un intelectual, un hombre que debería conocer, saber de lo que habla, saque así una frase de la galera diciendo que los cristianos creen en lo absurdo y porque es absurdo, ¿no? Bien, acerca de esta frase voy a detenerme en primer lugar en la primera afirmación, a saber de que no representa la ortodoxia cristiana. En el siglo V, creo que fue, ahora me acuerdo bien, un santo francés, San Vicente de Lérins, formuló un canon para distinguir la ortodoxia de la heterodoxia. La ortodoxia es la doctrina de Cristo, la doctrina cristiana, la sana doctrina, ¿no? Y la heterodoxia son doctrinas que no es una, sino que son muchas que surgen dentro de la Iglesia, pero que estando dentro de la Iglesia no pertenecen a la ortodoxia, ¿no? Lo que se llaman las herejías también, ¿no? Y siempre hubo corrientes heterodoxas en la Iglesia, siempre, desde el inicio, desde su fundación, aparecen en la Iglesia personas que sí pero no, ¿no? Interpretan la doctrina de Cristo con herramientas traídas de otras cosmovisiones, ¿no? Del gnosticismo, como es el caso que vamos a ver, en el caso de Tertuliano, ¿no? Contra los que Tertuliano luchó, el arrianismo. Bueno, es una historia apasionante, la historia de las herejías, muy interesante, ¿ven? Entonces San Vicente de Lérins dice, ¿qué es la ortodoxia? Y él dice, es aquello que semper, lo digo en latín primero, ubique et ab omnibus confessatur. Vale decir, es aquello que siempre, en todas partes y por todos, fue confesado, es confesado. De modo que el siempre se refiere a la permanencia, a la antigüedad de la doctrina y a su permanencia en la historia. No apareció en el siglo XVI o en el siglo XIII, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el Libro del Mormón, ¿no? Que apareció allá en el siglo XIX, o tal secta que aparece en el siglo, no sé, XVIII o en el siglo XX, ¿no? Los brasileros estos de la Iglesia Universal de Dios, etc.
son novedades. La ortodoxia entonces tiene que tener continuidad histórica, ¿no? El semper. Después el ubique, en todas partes. En todas las iglesias particulares está presente esa verdad, ¿no? La verdad de la Eucaristía, ¿no? Por ejemplo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en la Santa Misa. Es algo que sí, que se creía en Antioquía, en Jerusalén, en Roma, en España, en la Galia, en Britania, en Egipto, en Siria, estoy refiriendo a los lugares de la época, ¿no? Y que hoy en la actualidad, como el cristianismo está presente en todas partes, se cree en todas partes, se cree en todas las iglesias particulares, se afirma la presencia real de Cristo, por ejemplo en la Eucaristía, ¿no? Y ab omnibus quiere decir el consenso, hay un consenso generalizado, no total, porque si no, no habría herejías, ¿no? Pero hay un consenso generalizado de que las cosas son así, ¿no? Y el obispo tal, el obispo de allá, por eso se hacen sínodos, se hacen concilios, el consenso, consensus patrum, que se llama el consenso de los padres, ¿no? Esto es un tema muy interesante porque hoy se habla mucho de consenso en la política, se habla de consenso en la ciencia, ¿no? Hay un consenso de los científicos y se olvidan de que la primera institución que valoró históricamente el consenso fue la Iglesia. Por eso se arman concilios, porque se busca el consenso de obispos o de sacerdotes, presbíteros de todo el mundo, ¿no? De modo que San Vicente de Lérins en este canon, ¿no? Es muy interesante y muy útil también en el día de hoy para ver por dónde va la ortodoxia, ¿no? Que hoy hay mucha confusión también. Entonces, estos tres criterios que forman uno, ¿no? Son como tres líneas que se cruzan y allí donde se cruzan es la ortodoxia, ¿no? Bien, entonces el credo cui absurdum no está. No está. Si yo lo busco en San Agustín, lo busco en San Atanasio, lo busco en San Cipriano, lo busco en San Efrén, lo busco en San Basilio, en San Juan Crisóstomo, lo busco en San Pablo, lo busco en el Evangelio, lo busco en San Justino, en San Ireneo, no sé, en todos los padres, y no está. Solamente está en Tertuliano. Una vez. No es que Tertuliano escribe un libro titulado Credo cui absurdum, donde él expone la teoría. No, es una frase de un libro que no tiene nada que ver con ese título, un libro llamado De Caro Christi, acerca de la carne de Cristo, ¿no? O sea, el tema del libro no es la fe, sino la carne de Cristo. Y ahora voy a explicar por qué se llama así el libro y cuál es el sentido. Pero, en definitiva, el credo cui absurdum no está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Al contrario, uno lee a San Agustín y San Agustín dice, credo ut intelligam, creo para entender. Credo ut intelligam, ¿no? La fe es una luz, es la participación de la ciencia divina, dice Santo Tomás. Y esta es la doctrina universal de la Iglesia, esta es la ortodoxia cristiana. Y el credo cui absurdum, en todo caso, si es interpretado como lo interpretan los detractores del cristianismo, como una relación causal entre lo absurdo del objeto y el acto de fe, no pertenece a la ortodoxia cristiana. Entonces no hay nada acá que discutir, es todo caricatura, ¿no? Es todo mala leche, hablando en criollo, ¿no? Mala leche. Bien, es una frase de todas formas que vale la pena, creo yo, analizar, y vamos a intentar hacerlo
un poco en este video, ¿no? Pero en primer lugar, primer punto, el credo cuya absurdum, entendido como causalidad del objeto absurdo en el acto de fe, no pertenece a la ortodoxia, pertenecerá a una frase de un escritor tertuliano que, importante, respetado, pero que ni siquiera es considerado padre de la Iglesia y que lamentablemente terminó fuera de la Iglesia, ¿no? Porque él tuvo, bueno, discusiones y terminó fuera de la Iglesia, no murió cristiano, murió fuera de la Iglesia, para que sepan, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, quiero leerles ahora el texto de Tertuliano, para que ustedes entiendan qué quiso decir Tertuliano y para intentar defender lo que él quiso decir, porque es muy defendible si se entiende en el contexto en el que lo dijo. Él escribió un libro contra aquellos que negaban la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es un término teológico que significa el misterio de la venida de Dios al mundo, de que Dios se hizo hombre. El término carne, encarnación, proviene del Evangelio de San Juan, del prólogo, cuando dice el evangelista: y el Verbo se hizo carne, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Bien. En los primeros siglos del cristianismo, dentro de la Iglesia, o entraron a la Iglesia, personas que pertenecían a corrientes filosóficas del helenismo, sobre todo, que consideraban que la carne era una materia o un principio negativo del ser, que el principio positivo, luminoso, divino, es el alma, y el cuerpo es negativo, es una cárcel, es un principio de oscuridad, de pecado, es como una caída del alma, un encierro del alma, ¿no? Platón decía que la carne, que el cuerpo es una prisión, ¿no? Así la define él, y la muerte es una liberación del. Entonces, los cristianos que provenían de este ambiente cultural, ¿no? Que era habitual entre ellos, como para nosotros, no sé, es habitual, no sé, en la sociedad de bienestar, o la socialdemocracia, o el relativismo, un montón de cosas que flotan en el aire de hoy, entran a la Iglesia con ese bagaje ideológico y de repente, en lugar de aceptar la doctrina de la Iglesia en su pureza, empiezan a interpretarla según sus esquemas traídos de afuera, ¿no? Y entonces empiezan a discutir ya en el primer siglo y a negar la encarnación. Dicen que el cuerpo de Cristo es un cuerpo ilusorio, no real. Un cuerpo ilusorio. ¿Por qué? Porque es absurdo, ahí vienen. Ahora, es absurdo que Dios tome cuerpo. Es vergonzoso que Dios se haga hombre. Es imposible que Dios muera en la cruz. Y es en este contexto en el que el hereje afirma lo absurdo de la encarnación, Tertuliano redobla la apuesta. Dice, bueno, yo creo porque es absurdo, ¿no? Pero en el contexto hay que entender que Tertuliano está discutiendo, es un libro polémico, y en la polémica muchas veces se utiliza este recurso, redoblar la apuesta, ¿no? Vamos a leerlo, ¿no? Crucifixus es Dei filius, non pudet quia pudendum est. Traduzco, el Hijo de Dios fue crucificado. No hay vergüenza, porque es vergonzoso. Es vergonzoso, no hay vergüenza. Murió el Hijo de Dios. Es por eso por lo que se cree, porque es absurdo.
y sepultado y resucitado. Es cierto, porque es imposible. ¿Qué quiere decir Tertuliano con esto? Quiere decir que Dios no se atiene a la lógica de estas personas. Hay una lógica, que es la lógica humana, la lógica del helenismo o del platonismo, y según la cual es absurdo que Dios se haga hombre, y como Dios se hizo hombre, este absurdo demuestra que Dios no obra según la lógica de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no haría falta creer. Es igualmente falso decir, creo porque es lógico. Yo no creo porque es lógico, tampoco creo porque es absurdo. Es decir, la contraria de creo qui absurdum, es decir, creo porque es absurdo, sería creo porque es lógico. Y no, también es falso. Ni la lógica interna del objeto, ni la ausencia de esa lógica provocan el acto de fe. Si fuera credo quia logicus est, creo porque es lógico, entonces no haría falta creer, porque lo lógico es objeto del saber, no de la fe. Y sobre todo de la fe sobrenatural. Uno no puede esperar que Dios actúe de una forma humana. Por eso San Pablo dice en algún lugar que la cruz, la muerte de Cristo, es una locura para algunos y un escándalo para otros. Vale decir, acá no sirve la lógica humana, no es suficiente la lógica humana. Bien, entonces el objeto de la fe propiamente no es ni absurdo ni lógico, sino es lo que en teología se llama el misterio, que tiene su propia lógica. Por eso yo en el primer video hablaba de la racionalidad cristiana, que tiene su propia lógica, aunque no es una lógica humana. La lógica de la encarnación, lo que quiere decir Tertuliano, esto que Dios no le tenga asco a la encarnación, a la carne del hombre, a hacerse hombre, porque no es que el Espíritu Divino habita en un hombre, sino que se realiza una unión de ambas naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, en la única persona del Verbo, de modo que el que muere en la cruz es Dios, y el que resucita es Dios, y el que nace es Dios. Por eso la Virgen no es solamente madre de un hombre habitado por Dios, sino que es madre de Dios. Y esto que puede sonar absurdo es precisamente una razón por la cual creemos, ¿no? Vale decir, hay un misterio aquí. Por eso el término absurdo en Tertuliano no significa lo que significa para nosotros como irracional, anormal, fuera del sentido común, fuera de la lógica o moralmente malo, ¿no? Al contrario, en la Iglesia hay una gran devoción por el orden. Uno de los conceptos más fuertes en San Agustín, que es uno de los grandes padres de la Iglesia, es el concepto de orden, ¿no? Cristo vino a restaurar el orden perdido. Y si uno mira a la Iglesia desde afuera, y insisto, desde afuera, no desde adentro, o sea, no como alguien que vive la vida de la Iglesia, sino como un observador de buena voluntad, ¿no? Capaz de reconocer lo bueno y lo malo de algo que observa, ¿no? Atentamente, se dará cuenta que la Iglesia Católica, si por algo resplandece, es por el orden,
¿no? Y entonces una institución que resplandece por el orden de su doctrina, por el orden de su jerárquico, por el orden de su arte, de sus instituciones, por el derecho canónico, que es el ordenamiento jurídico de la Iglesia, por las instituciones, la jerarquía, la administración, etc. O sea, en la Iglesia Católica resplandece el orden. No puede ser que una institución de este tipo esté fundada en algo absurdo, ¿no? Obviamente, Cristo vino a restaurar el orden mediante la locura de la cruz, ¿no? Y esto que San Pablo llama locura se refiere al gran misterio del amor de Dios que se hace hombre. Es un misterio, ¿no? De modo que en la terminología que usamos, que es muy importante, si quisiéramos atenernos a la idea normal, no creemos ni en lo absurdo ni en lo lógico, sino en el misterio. Bien. De modo que esto sería un poco defendiendo a Tertuliano, aunque en realidad no hay necesidad. No creo que Tertuliano quiera que lo defendamos. La verdad es que la expresión de Tertuliano no es la más feliz y que se encuentra solamente en un libro de Tertuliano y no se encuentra en los otros padres de la Iglesia, ¿no? Que siempre consideraron que la fe es una participación de la luz divina, ¿no? Es como la razón son como las luces bajas del auto, si quieren, ¿no? Y la fe son como las luces altas del auto, ¿no? Te hacen ver más allá de lo que del horizonte al cual llega la razón, ¿no? Entonces la razón ve muchas cosas, pero hay cosas que solamente se ven gracias a las luces altas que es la luz de la fe, si quieren, ¿no? Usando una comparación del automovilismo. Bien. Pero acá hay que recordar un montón de cosas que hacen al acto de fe, que si me permiten la voy a recordar, aunque sea brevemente, porque son muy importantes. La fe principalmente no es un acto de fe en algo, sino en alguien. Es lo que Santo Tomás, que es un gran maestro, ¿no? Dice, credere Deo, credere Deum, credere in Deum, dice él. Creerle a Dios, creer en Dios. Son cosas distintas, ¿no? Yo le creo al farmacéutico, disculpen el ejemplo, le creo al farmacéutico y por eso creo que este remedio que el farmacéutico me lo está recomendando es bueno para el dolor de panza, ¿no? Pero mi fe no es en el remedio, sino en el farmacéutico. Es la autoridad del farmacéutico la que me hace creer en el remedio, ¿no? Por eso yo sé que este remedio me hace bien. Es un conocimiento de las cualidades del remedio, objetivo aunque mediato. Objetivo aunque mediato. No es inmediato. Porque yo no sé realmente, como no soy farmacéutico ni científico, no sé por qué, ni cómo, ni por qué razón este remedio me hace bien, ¿no? Porque no conozco ni me interesa cuáles son los principios activos de este remedio. Eso lo sabe el científico. Yo tengo un conocimiento objetivo de los beneficios de este remedio mediante la autoridad del farmacéutico. Por eso hay el creer es ante todo, dice Santo Tomás, creerle a alguien, no creer en algo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque nosotros creemos en Dios, pero sobre todo le creemos a Dios. Creemos en Cristo, pero ante todo creemos a Cristo, ¿no? Es una relación, si quieren, personal entre yo y aquel a quien creo, en quien he puesto mi confianza, dice San Pablo. Por eso el acto de fe es un acto muy complicado, muy complejo, que incluye a todo el hombre, ¿no? Por eso
hace a la existencia la fe. Vamos a ver un poquito esto de la fe, ¿no? Porque parecería que la fe es algo exclusivo de la religión. Y en realidad, durante el día nuestro ordinario hacemos innumerables actos de fe, ¿no? Vamos a recorrer un día de un joven estudiante, si quieren, ¿no? Bueno, levantate, son las 6 de la mañana, o las 7 de la mañana, ¿no? Levantate. Un acto de fe, porque él no sabe si son las 7, las 6 o las 5 o las 8, ¿no? Ya le cree a la madre que dice, bueno, tenés el café hecho en la cocina. Ah, gracias. Otro acto de fe. Él sabe que tiene un acto, el café hecho en la cocina, ¿no? Bien. A la tarde te paso a buscar. Bueno, listo, arreglamos. Otro acto de fe, ¿no? Prende la radio. Bueno, Servicio Meteorológico Nacional dice que hoy va a llover y agarra el paraguas. Otro acto de fe, porque él no sabe si va a llover. ¿Cómo sabe? No es meteorólogo. Otro acto de fe en el servicio meteorológico, ¿no? Bien. Prende y escucha, bueno, en el acceso norte hay un piquete. Recomendamos, bueno, otro acto de fe, agarra el auto y se va por otro lado. Porque creen lo que le dice el periodista, ¿no? No sé, entra al almacén y compra una leche y dice, está vencida, estoy inventando, está vencida la leche. No, es fresca. Otro acto de fe, ¿qué sabe si está vencida? Si no le pusieron un sello, ¿no? En algún supermercado de estos raros, ¿no? Y sigue y se encuentra con un amigo. ¿Y cómo estás? Bien, ¿estudiaste? Sí. Otro acto de fe. ¿Qué sé yo si estudió? Y el profesor le pregunta, ¿usted estudió para el examen? Sí. Y el profesor le cree, ¿no? A él, o no, ¿no? O sea, y va a la farmacia porque tiene glaucoma y tiene que tomar remedios y como no está el Timoptic, compra el Louten. Lo digo porque yo tengo glaucoma, por eso conozco esto. Dice, ¿y esto es tan bueno como este laboratorio? Sí, es tan bueno. Otro acto de fe. Y así durante el día hacemos innumerables actos de fe. O mejor dicho, de confianza. Es una fe confianza. Sube un colectivo, le dice, jefe, ¿me lleva a retiro usted? Sí. Y otro acto de fe, ¿no? Y etcétera. O sea, en la vida ordinaria hacemos muchísimos actos de fe. Muchísimos actos de fe. De modo inconsciente, habituales, ¿no? Porque nacemos obviamente en un lugar llamado familia, donde todo todo está orientado a la fe, a la confianza hacia nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros, ¿no? ¿Y por qué la necesidad de la fe? Y porque no tenemos en nuestra capacidad todas las herramientas necesarias para la vida, no tenemos en acto el conocimiento necesario para vivir o conveniente para vivir, y entonces recurrimos continuamente a la autoridad de otras personas en sectores particulares, ¿no? Porque obviamente yo no le pregunto al farmacéutico si va a llover, ni le pregunto al colectivero si el Louten es mejor que el Timoptic, ¿no? Porque en cada sector cada uno es autoridad en su propio mundo, ¿no? Pero la verdad es que la fe, como confianza, es una actitud habitual en la vida. Por eso, cuando pasamos al plano, digamos, de la fe religiosa, ya estamos hechos para eso, ¿no? Porque en el colegio, nosotros continuamente en la escuela, hemos creído y creemos, ¿no? Eso lo dice Aristóteles, que fue un hombre muy racional y que se desarrolló toda la filosofía racional en sus libros. Dice, el discípulo debe creer. Y después, en todo caso, va a confirmar mediante experimentos o su propio razonamiento lo que dice el profesor, pero en primer lugar debe creer. Si no, es imposible el conocimiento. ¿Cómo sabemos que existió Napoleón Bonaparte?
o Cristóbal Colón. Si no lo vimos, no tenemos un conocimiento inmediato de ellos, no lo hemos visto, sino por un acto de fe en los historiadores, en los que nos dijeron, ¿no? Más que un acto de fe, es un hábito de fe, es la costumbre de creer, obviamente en forma limitada, porque ninguno es una autoridad absoluta, ¿no? O sea, no se puede creer en forma ilimitada a un hombre, ¿no? A menos que sea un hombre Dios, un Dios hecho hombre, ¿no? Es decir, Cristo. Pero ningún hombre tiene una autoridad absoluta, sin embargo, tenemos un conocimiento objetivo, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte, pero no inmediato. Esto es importante porque Kant, Immanuel Kant, el gran filósofo, dice que la fe es un conocimiento subjetivo, exclusivamente subjetivo. En cambio, la filosofía es objetivo, ¿no? Como restándole objetividad a la fe. Y esto es gravísimo y es falso, absolutamente falso. ¿Llegamos a un conocimiento objetivo de Napoleón? Sí, ciertamente. Inmediato no. Mediato, mediante el testimonio de los contemporáneos que hablaron, que escribieron, etcétera, etcétera, en fin. Tenemos un conocimiento objetivo de que existió un personaje, un francés, llamado Napoleón Bonaparte. Por eso no hay que subestimar a la fe como si fuera subjetiva en el sentido, bueno, relativa, bueno, vos crees en esto, ¿no? Bueno, yo creo en tal cosa, como si fuera lo opinable, no. Depende obviamente de la autoridad en la que nos apoyemos. Por eso, aquí la frase de San Pablo, yo sé en quien he creído, fíjense, ¿no? Yo sé, no yo creo, yo sé en quien he creído, en quien espero, en quien confío, dice San Pablo, ¿no? Hay otra forma de fe que me parece también interesante, más allá de la fe confianza, que podríamos así llamarla, que es la fe amor, que es la fe la fe que uno tiene en la persona que ama, ¿no? Como dice San Pablo, el amor todo lo cree, que es otra fe. Es la madre que le dice a su hijo que está deprimido, porque lo bocharon en el colegio, yo creo en vos. Y le levanta la autoestima al hijo, ¿no? Muy importante decirle a los chicos eso, muy importante, ¿no? Hubo un obispo ya fallecido, el obispo Antonio Sursky, ruso, que una vez se le acercó un chico medio así, con pinta de drogón, ¿no? Medio así callejero, y entonces le dice al obispo, usted cree en Dios, ¿no? No sé si con ironía, ¿no? Sí, le dice el obispo. El obispo estaba vestido con su hábito. Y bueno, entonces el chico medio riéndose, ¿y Dios en quién cree? Y el obispo lo mira fijamente, un hombre santo, Antonio Sursky, un hombre santo. Dice, bueno, Dios cree en vos, le dice. El chico se queda paralizado, ¿no? Porque era la primera vez que alguien le decía que alguien creía en él, ¿no? Y ni más ni menos que Dios. Dios cree en vos, le dice el obispo. Muy, muy inteligente. Porque te ama, creo en vos, ¿no? O sea, el amor de Dios hacia el hombre hace que Dios siga esperando en que nosotros algún día nos despertemos del sueño en que vivimos, ¿no? Esto de la fe-amor, un teólogo ruso también lo aplica al fútbol, porque él es hincha de, no sé, del Zenit, no sé, un equipo de Moscú, creo. Y entonces uno cree en la victoria. ¿Por qué creo? ¿No? ¿Por qué el de hincha de River cree que va a ganar River? El hincha de Boca cree que va a ganar Boca, ¿no? Y esa fe lo lleva a argumentar
disparatadamente, ¿no? Porque esto, lo otro, ta. Y aunque el resultado sea negativo, sigue creyendo, ¿no? Hay algo de absurdo en esto, o de conmovedor en las personas que son hinchas de un equipo desastroso, ¿no? Y no se cambian de equipo, porque siguen creyendo que van a pasar alguna vez a primera y qué sé yo, bueno, porque el amor cree, ¿no? Esta fe amor también es muy importante y obviamente ustedes dirán, bueno, es una fe más bien irracional. Sí, sí. O yo diría es mejor que racional, ¿no? Es lo que decía Pascal. Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y un poco esta fe amor es una gran cosa. No es la fe que estamos hablando, no es la fe de la que habla Tertuliano, no es la fe dogmática que uno dice, bueno, yo creo en esto. No, es otra fe. Como ven, así como en muchas formas de racionalidad, también hay muchas formas de fe, ¿no? Por eso tenemos como a nivel psicológico, si quieren, la fe confianza o la fe necesidad. Tenemos necesidad de creer, ¿no? Porque mediante la fe llegamos a conocer cosas que de otro modo no podríamos conocer. Yo no podría conocer realmente de otro modo las bondades de un medicamento más que por la autoridad del farmacéutico. No tengo otro modo, entonces le creo al farmacéutico, y como tiene cara de farmacéutico y está vestido de farmacéutico y habla como farmacéutico y está en una farmacia, le creo, ¿no? Tengo razones para creerle al farmacéutico, no es que cualquiera que me dice que tal remedio, no, es un farmacéutico, ¿no? Entonces hay razones para creerle a él de que tal medicamento me va a hacer bien. Bueno, después tenemos esta fe amor, que es más amor que fe, ¿no? Pero es un amor cuyo fruto es la fe y que hace darnos esperanza, si quieren, ¿no? Que es irracional, sí y no, hasta cierto punto, ¿no? Porque llega un momento en que uno pierde la fe esta, ¿no? Es como la mujer que es maltratada por su pareja, y entonces él, en ese círculo vicioso en el que caen estas relaciones enfermas, ¿no? Él después se arrepiente, llora, pide perdón, qué sé yo, que nunca más, y ella le cree una vez, le cree dos veces, le cree tres veces, y ya después no le cree más. Porque, y porque es así, ¿no? Porque hay algo de irracional, pero hasta cierto punto es como un cheque en blanco que uno da, ¿no? Aparte de cheque en blanco, ya que menciono esto, todo el sistema económico, toda la política está fundada en la confianza. Por eso cuando se pierde la confianza, la sociedad empieza a disgregarse, a disolverse, y surge un estado que se llama pre-revolucionario, ¿no? Cuando se preparan fuerzas nuevas, porque ya la fe en el sistema antiguo se ha perdido. Bueno, de todas formas, esto es una fe humana. Cuando hablamos de fe divina, desde lo que habla Tertuliano, se aplica en cierto sentido estos criterios de la fe humana, y sin embargo es otra cosa. Yo vuelvo a repetir, es la fe divina es la respuesta a la revelación. Hay una manifestación de lo divino en el mundo que yo llamo santidad, y esa santidad me lleva a creer en esa presencia divina, porque reconozco que no es de este mundo, que pertenece a otro mundo, al mundo de lo divino. Esa santidad que la reconozco no solamente por los milagros, sino porque resplandece de mil formas distintas, ¿no? Y que de modo uno, en cierto sentido, casi que la reconoce en forma intuitiva, ¿no? En una persona, a la santidad, aunque esté
clavada en una cruz. Que tengan un buen día.